Hola familia de este hermoso espacio de Laudato Deum del programa Querigma en la Familia. Agradecemos la invitación a compartir este tema tan importante. Nosotros somos integrantes del Movimiento Católico Jericó de la Pastoral de Adicciones en colaboración con el doctor Uribe y saludamos con mucho gusto a todos nuestros hermanos de la comunidad de Querigmas y también a su guía espiritual, Padre Oscar Navarrete. Y claro, por supuesto, también a nuestros hermanos del Movimiento Católico Jericó y nuestro guía espiritual, Padre Andrés Ramírez Peña. Pues bien, me gustaría que se presentaran los invitados del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Zamora, soy psicóloga clínica de profesión, eh, católica por elección y por decisión de nuestro Señor y pertenezco al movimiento católico Jerico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Arturo Uribe, yo soy médico general. Actualmente ejerzo lo que es la medicina anti-envejecimiento, medicina longevidad y medicina regenerativa. Me da mucho gusto tener en el programa a profesionales de la salud y creyentes. Pues bueno, el día de hoy vamos a compartir el tema de ansiedad, depresión y fe, un tratamiento integral. Y pues para iniciar vamos a hacer la oración de inicio, la consagración al Espíritu Santo. Le pido que me acompañen a mis hermanos, compañeros. Vamos a decirle en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Así también, hoy, 1 de junio, vamos a hacer la oración a la Divina Providencia, nos vamos a encomendar y dice, iniciamos así: Oh Divina Providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad. Arrodillado a tus plantas, a ti caridad portento, te pido para los míos casa, vestido y sustento. Concédeles salud, llévalos por el buen camino, que sea siempre la virtud la que los guíe en su destino. Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo mío. En lo que mi mente alcanza, en ti creo, en ti espero y en ti confío. Tu divina providencia se extiende en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues iniciamos con una lectura del Evangelio muy acorde al tema que vamos a tratar el día de hoy, y es la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Por eso les digo, no se inquieten por su vida, pensando qué van a comer, ni por su cuerpo, pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros. Y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo,
cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos o con qué nos vestiremos? Solo los paganos, los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues abriendo el Evangelio, esta parte de lo que nos dice nuestro Señor, fíjense que hay estas palabras tan interesantes y que debemos de tomar en cuenta porque debemos de reflexionar. Aquí nos dice, no se inquiete. Luego nos dice, y 3 veces nos lo nombra, y luego nos hablan de no se aflija. Y yo sé que como personas de fe, personas que amamos a Cristo, personas católicas, pues ponemos la fe antes que nada, ¿verdad? Pero también considero que es bien importante considerar la ciencia que es de Dios. Y a mí me gustaría retomar estas palabras, pero ahora los términos que están mucho en el área médica y en el área de psicología, desglosarlas un poquito, ¿verdad? Para saber de qué se trata. Y yo me refiero a la ansiedad y a la depresión. Así que desde el área de la psicología, psicóloga Erika, dígame, ¿qué es la ansiedad? Bien, pues como dice el Evangelio, ¿verdad? Inquietarse, ¿no? Es lo que nos dice. Bueno, es una afección en salud mental que se relaciona con sentir miedo, con sentir temor, con sentir angustia por las cosas que van a suceder o que creemos que van a suceder y pero es natural sentir miedo y sentir angustia en ocasiones. Sin embargo, cuando ya se vuelve ansiedad es que está desproporcionada, que no tiene conexión la reacción, la conducta que se presenta con lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos notar la ansiedad? La podemos ver presente en niños y en adolescentes y también en adultos y se presenta de forma diferente. Los niños, ¿sí? Sí, y esa era mi pregunta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay diferencia entre la ansiedad tanto en niños como en adolescentes y en adultos? Sí, no la vamos a ver presente igual. Sí, hay ciertos síntomas que pueden presentarse en todas las etapas del desarrollo, ¿no? Sin embargo, hay unos síntomas que se presentan más en unas etapas quizá más inmaduras, que es cuando se es niño, se es adolescente, porque todavía se está en proceso de crecimiento y de conocimiento del mundo, a diferencia de un adulto que ya tiene mucho más conocimiento y contacto con el medio ambiente. Entonces, los síntomas físicos de la ansiedad, pues, ¿cuáles pueden ser? ¿Cómo podemos ver a alguien que suda mucho, que le sudan las manos y las tiene mojadas constantemente, en situaciones donde a lo mejor tiene que un niño presentar hacer una presentación en la escuela de algún tema, en la asamblea, un adolescente o un adulto cuando tiene que ir a conseguir un trabajo y que va a tener una entrevista y que está muy nervioso, inquieto, moviendo las manos.
También otra forma de presentación de la ansiedad de manera física es que de pronto empiezan a tener más latidos del corazón, ¿verdad? Empieza a tucu, 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 ese corazoncito más intenso, se puede sentir mucho calor dentro del cuerpo, sentir, se te puede subir el color más rojito, ¿verdad? Pánico Eh, puede eh, haber. ajá. Tener como estar inquieto y moverte demasiado, no solo manos, pies, sino pararte y estar deambulando de un lado a otro cuando estás en una situación donde tiene la persona la sensación de que está en peligro. Porque recordemos que es una reacción desproporcionada, que no se conecta con la situación que en realidad esté ocurriendo. Ujú. Entonces es ahí la diferencia, ¿verdad? Entre cuando es algo normal de temor, de miedo, a cuando se convierte en algo que hay que considerarse. Así es, sí, o sea, es el pensamiento en la persona ansiosa se dispara un pensamiento precipitatorio y con una predisposición a pensar que va a suceder algo negativo, que el resultado va a ser malo, que no van a pasar las cosas como las esperas y que hay un peligro inminente y por lo tanto hay que protegerse. Entonces el contenido del pensamiento va a ser negativo, catastrófico, fatalista, y eso es lo que lleva a la persona a que las acciones, al niño, al adolescente o al adulto, a que sus acciones pues sean desproporcionadas, ¿verdad? Y que no estén acordes con lo que está sucediendo. Ok, qué importante es conocer esos síntomas porque y estar al pendiente de ellos, ¿verdad? Porque a veces podemos pensar, por ejemplo, como padres de familia, que es una reacción natural del niño, pero también hay que conocer en qué momento, ¿verdad? Tenemos que intervenir cuando ya no es algo normal. Así es. Y en cuestión de adultos, ¿cómo podemos ver todos esos síntomas, pero en alguien grande, ¿verdad? No quiere salir, alguien que no quiere salir de casa, que le tiene temor a algo en específico y no se quiere enfrentar a ello, personas que dejan de hacer su vida regular, como salir al trabajo, como asistir a la universidad en el caso de jóvenes adultos, mamás en el caso de llevar a los niños a la escuela, de salir a hacer las compras, todas esas conductas que se van haciendo con estos síntomas físicos, pero estas conductas que empiezan a restringir la calidad de vida y la funcionalidad de la persona. Ok, entonces es esa parte cuando empiezan a restringir la calidad de vida, cuando tenemos que actuar. Así es. Digámosle así. Muy bien. Y bueno, doctor, nos puede apoyar desde el área médica. Eh, ¿Qué sucede con con la ansiedad? Perdón, estamos en el tema de la ansiedad. ¿Qué Eh, sucede con la ansiedad? Pues bueno, primero que nada, la ansiedad básicamente no es esa falta de voluntad como tal, sino hay una alteración a un nivel, eh, vamos a llamarlo así, desde el cerebro, a nivel neurológico, hasta un nivel biológico con nuestro cuerpo, ¿no? Hay una conexión como tal donde se ven afectados lo que es el cerebro, el intestino, la microbiota, que básicamente son los bichitos buenos y malos que están en nuestro intestino, ahí absorbiendo nutrientes o produciendo ciertas vías metabólicas o nutrientes. Hay alteraciones en el sueño, en las hormonas. Entonces, desde un enfoque de vista de una medicina funcional para entender lo que es la ansiedad, es básicamente esa alteración de, o desequilibrio de ese intestino, bueno, de ese, perdón, del cerebro e intestino que están ahí desregulados, que conllevan un sistema nervioso simpático, en este caso, como lo conocen, el de huida o el de pelea-huida, ¿no? Básicamente hay una alteración o les digo un desequilibrio de este que produce la ansiedad. Algunos de los síntomas, como la psicóloga ya lo comentó, básicamente puede haber taquicardia, que es el aumento en la frecuencia cardíaca o que el corazoncito se siente que late más. Hay tensión en los músculos, te sientes más rígido. Hay hipervigilancia, que es básicamente el sentirse alerta en todo el tiempo. Hay también esa sensación de estado de alerta, de estar siempre en búsqueda de que algo pudiera pasar o ese pensamiento, ¿no? De básicamente que algo malo me va a suceder, ¿no?
Eso es uno de los síntomas las sudoraciones que muestra los estados de ansiedad en una persona. Eh, pues básicamente es eso, ¿no? Desde una área biológica o desde la medicina funcional un poco. Muy bien, los síntomas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Eh, También en cuanto a la depresión, dígame, psicóloga, ¿cómo funciona la depresión? ¿Cómo se ve en los niños, en los adolescentes y en los adultos? Sí, bueno, la depresión al igual es una afectación en salud mental, del estado de ánimo, en donde la persona se puede ver más con una tristeza profunda, con un desánimo, una desesperanza y un desgano por las actividades de la vida cotidiana, lo que antes disfrutaba, lo que antes le agradaba y le gustaba, empieza a dejar de hacerlo. Eh, es muy importante que cuando hablemos de depresión, al igual de ansiedades, la conducta que haga la persona, ya sea niño, adolescente o adulto, nos va a ir marcando si algo está sucediendo. Hay un foco amarillo que se enciende cuando la conducta cambia. Entonces, en la depresión, pues vemos esta parte que la persona, sus actividades de la vida cotidiana, empieza a abandonarlas. Ok, y precisamente, ¿cuáles son esas conductas? Y bueno, sí es claro que niños y adolescentes las presentan de una forma y los adultos de otra. Vamos a hablar primero de adultos. A ver, Ahora al revés. Los adultos generalmente tienden a a desanimarse, tienden a dormir mucho más de lo normal o lo contrario, no pueden dormir tan fácilmente, se mantienen en alerta, despiertos, no se sienten tranquilos de dormir, no pueden conciliar el sueño. Otro de los síntomas que trae la depresión es abandonar las cosas que antes disfrutaban mucho. Algo importante es como dejar de tener contacto con la gente, empiezan a dejar de salir, no por miedo, no por temor a que les suceda algo, sino dejan de salir porque no tienen interés por salir, porque no hay nada allá afuera que les agrade, que les satisfaga, que les despierte el deseo por tener contacto con los demás. Pueden empezar a dejar de ir a trabajar, las mamás pueden dejar de llevar a los niños también a la escuela porque, ay, pues no importa, le mando un mensaje de WhatsApp a la mamá de fulanita o fulanito y ellos me van a dar la información y aquí nos quedamos en la casa porque estoy cansada, porque no tengo ánimos de salir, porque me molesta el sol, me incomoda, ¿no? En el caso de los adolescentes y los niños, la depresión, perdón, la podemos ver un poquito diferente. Los niños y los adolescentes tienden a enojarse con más facilidad. Ellos no los vas a ver desganados, no los vas a ver acostados, no los vas a ver tapados de pies a cabeza con la cobija y levantarse a las 3 de la tarde, ¿no? Ellos van a andar despiertos, a lo mejor sí un poco menos activos probablemente, pero aún van a seguir su nivel de actividad. Sin embargo, van a andar más enojados, más irritables, hipersensibles. Una cosita pequeña los va a hacer explotar y reaccionar, ¿no? Así como, oh, me enojo mucho, me frustro, o al revés, reaccionan más hacia adentro como, oh, qué feo, no me entienden, nadie me quiere. Manejan esa parte los niños como y los adolescentes de lamentarse de más de ellos por no sentirse entendidos, porque no pueden ser objetivos y claros porque su estado emocional no se los permite. Su cerebrito, como decía el doctor hace rato, en el caso de la depresión, se libera demasiada la emoción en la zona de la amígdala y ¡pum! Se bloquea la razón. Entonces ya no puedo analizar, ya no puedo pensar, ya no puedo reflexionar, solo puedo sentir. Y lo que siento o lo exploto hacia afuera o lo exploto hacia adentro. Ok, fíjate qué tan importante es que los papás conozcamos estos síntomas porque jamás pensaríamos, ¿verdad?, que un niño enojado fuera un niño deprimido. Normalmente relacionamos
la depresión con esta tristeza, ¿no? Con esta Sí, forma pasiva de estar, pero qué tan importante es señalar, ¿verdad? El hecho de la emoción que el niño esté gestando, esté manifestando para considerarla y tratarla, no dejarla así como que, ay, porque a veces ponemos etiquetas a los hijos, ¿verdad? O al familiar, ujú, ay, es muy enojón, o ujú. ay, este no se puede hablar con el adolescente o con el niño, ¿no? Hay que ir más allá, investigar. Muy bien. ¿Del área médica, doctor? Pues bueno, mira, la parte biológica, vamos a llamarlo así, en De lo la que es la depresión. depresión, Ujú. es básicamente, en palabras sencillas, es como estar es como si tú eres un celular y traes poca batería, básicamente. Poca Ok. batería o estás ya en el estado de apagado, ¿no? O por apagarse. Es donde las personas se sienten con todos los síntomas, como comenta la psicóloga, se sienten sin ganas de hacer algo, algo que antes les gustaba, lo dejan de hacer. Y justamente, ¿no? Se puede ver desde diferentes áreas en la parte de por edades, bueno, dependiendo también el tipo de depresión que pudieran tener, ¿no? No hay, son diferentes causas de depresión. Eh, También se puede abordar lo que es desde el área biológica, lo que son los neurotransmisores que se ven afectados ahí. No voy a indagar mucho en lo que Pero, son ¿qué los son? neurotransmisores, pero Básicamente, ¿qué es un neurotransmisor? un neurotransmisor es una sustancia que utiliza el cuerpo, en este caso el sistema nervioso, para cumplir algún tipo de función. Básicamente, existen muchos Ok. de los que se ven más afectados, por ejemplo, en lo que es la depresión, principalmente son la serotonina y la dopamina y el cortisol o bueno, y la noradrenalina, por ejemplo. Estos tres neurotransmisores son los que más se ven afectados en la parte de la depresión. Algunos que no creo no comenté en la parte de ansiedad y el principal es la serotonina. Ahí es donde entra algo que comenté hace ratito acerca del eje intestino-cerebro, donde por medio de la alimentación, de la inflamación que está en nuestra pancita, en nuestro sistema gastrointestinal, hay una afectación de la producción de estos neurotransmisores tan importantes para poder tener la producción, le digo, de serotonina, de dopamina o de noradrenalina, y cómo es tan importante que nos afectan en estos padecimientos como lo son la ansiedad y la depresión, básicamente. Porque ahora sí que la pregunta del millón sería, bueno, ¿qué ocasiona? ¿Cuál es el origen de la ansiedad? ¿Cuál es el origen de la depresión? Porque se está dando mucho, pues en estos tiempos es la enfermedad que está, si lo podemos llamar enfermedad, ¿verdad? Está al tope de las situaciones que están afectando a toda la población. Psicóloga, ¿el origen? ¿Qué pasa? Pues es un origen multifactorial, ¿no? Sí sabemos que hay un factor, el doctor lo puede explicar mejor, hay un factor genético que en la historia de la familia debe de haber personas con ansiedad o con depresión o que tengan problemas para controlar impulsos, personas con predisposición a las adicciones o ya sea a drogas, alcohol o alguna otra sustancia, o también personas con problemas de salud mental, en general otros diagnósticos, ¿no? Eso es un factor pues muy importante. Otro de los factores es la crianza. La crianza tiene mucho que ver cómo es el medio ambiente en donde voy creciendo, cómo está siendo la situación en mi familia. Vivo en una familia tranquila, donde se siguen reglas, donde se establecen normas y donde se dan privilegios y se dan recompensas porque cumplo con mis labores, con mis quehaceres, con mis responsabilidades o se me da todo tan fácilmente
o si tengo que luchar por tener las cosas que me gustan, que me corresponden, una lucha natural donde no todo se te dé fácil, sino donde lo consigas por los medios adecuados, donde también el ambiente pues sea un ambiente cordial, un ambiente amable, tranquilo. Eso no significa que no haya llamadas de atención, no haya consecuencias no agradables como retiros de privilegios o de cosas que agraden, de recompensas o entrega de recompensas y de privilegios en el caso de hacer las cosas muy bien, ¿no? Y bueno, y entonces también es otro factor que es importante, pues es como la predisposición que cada uno tenemos, ¿no? Cómo vamos integrando con lo que nacemos, que digamos que es nuestra genética, nuestro temperamento, con lo que va desarrollándose en la crianza, que se va dando la personalidad, la forma de ser, y entonces el libre albedrío, ¿verdad? El tercer punto grande que es qué elijo, Claro, cómo me manejo, ¿no? claro. Y una aportación igual, Ujú. por ejemplo, en temas importantes de adicción, el sistema de recompensa que produce lo que es una adicción a lo que sea, ya sea al azúcar, ya sea a las Ujú, drogas, al trabajo, es ese sistema de recompensa que produce la acción para producir, como lo comenté en el caso de algunos neurotransmisores como la dopamina, por ejemplo. ujú. Entonces, a las personas en adicción, por ejemplo, al estar en la sustancia o consumiendo la sustancia, esa sustancia de cierta manera los hace sentir, pues, bien, ¿no? Eso es lo que se reporta. Entonces, el cuerpo lo traduce como placer. Y al cada vez va a ir necesitando más placer, porque se están sintiendo bien con la sustancia. Entonces ahí entra el tema de la adicción y de cómo afecta, ¿no? Una posible raíz también Ujú. del por qué la sustancia nos causa adicción, ¿no? Que al final van a ir lo de los neurotransmisores Muy como bien. aportación. Y me llamó mucho la atención esa parte que dice de la pancita. ¿Qué tiene que ver la pancita con la ansiedad y la depresión? Creo que sí vamos a ir a corte y Sí. después de este corte vemos qué pasa con la pancita en cuestión de ansiedad Quédense para que lo y entiendan. depresión. Pues sí, continuamos entonces con en este tema tan importante que es ansiedad, depresión y fe. Y bueno, nos quedamos con el doctor, donde yo le preguntaba esta parte de qué tiene que ver, porque hizo un comentario acerca de la pancita, algo de cerebro-intestino. Quisiera que me explicara un poquito más a qué se refiere con eso. Claro que sí. Pues bueno, mira, desde el enfoque de la medicina funcional, nosotros abordamos lo que es el eje intestino-cerebro, que es así como se le llama. Y voy a meterme un poquito acerca de lo que es el neurotransmisor serotonina, que en el caso de la ansiedad y la depresión es básicamente ese común denominador que hay en ambos padecimientos. La serotonina es un neurotransmisor que, como dato curioso, se produce en 90% en el intestino, entre el 90 y 95%. El otro 10 a 5% se produce en el cerebro. La serotonina, al ser un neurotransmisor que afecta ambos padecimientos, pues van a decir, y bueno, ¿y cómo la producimos? Si el 90% se produce en el intestino, ¿cómo le hacemos, no? Básicamente hay un aminoácido esencial, se llama el triptófano. El triptófano es un aminoácido que se encuentra en ciertos alimentos, como lo es el huevo, el pollo, el pavo, el pescado, los frutos secos, semillas, nueces, el cacao puro, entre otros alimentos. Estos alimentos, una vez que nosotros los consumimos, no por ya consumirlos vamos a decir, no, pues ya tengo serotonina, ¿no? Y ya producí, me alimenté de triptófano y ya mi pancita o mi intestino en este caso va a producir lo que es la serotonina. Eso no funciona así. Una cosa es alimentarnos de ellos y otra cosa es la absorción de estos nutrientes o de este nutriente tan importante como lo es el triptófano. El triptófano básicamente es ese precursor o esa como ladrillo que necesita el cuerpo para la producción de la casa que al final viene siendo la serotonina. Entonces,
Una vez que nosotros consumimos estos alimentos ricos en triptófano, pasan a nuestro sistema gastrointestinal y llegan a una parte de nuestro intestino, que es más o menos la última parte, que se llama yeyuno e ilion. Y en esa parte tenemos, como les comenté anteriormente, una microbiota. Una microbiota básicamente son los bichitos buenos o malos que tenemos en ese intestino, que básicamente se encargan de absorción de nutrientes, entre otras cosas, ¿no? Bueno, una vez, ahorita les voy a explicar por qué es importante la parte de la microbiota, pero bueno, una vez que entra el triptófano a nuestro sistema gastrointestinal, se encargan algo que se llaman las células cromáfines, se encargan de la absorción de este nutriente y traducirlo o producirlo en algo que se llama serotonina por medio de pasos que en este caso no me voy a meter, pero bueno, se puede ir por tres vías. Está la vía de la producción de la serotonina como tal, la vía de la producción de fenilrenina y la producción de indos. El chiste es que el triptófano se puede ir por alguna de esas tres vías, vamos a llamarlo, ¿no? Pero si el intestino está inflamado por el consumo de ciertos alimentos que nos causan inflamación, pues el triptófano no se va a producir en serotonina, ¿no? Se va a producir en otros metabolitos que son tóxicos para nuestro cerebro y para nuestro cuerpo. Entonces es ahí donde si nosotros estamos alimentando de estos alimentos proinflamatorios o que nos van a crear inflamación, pues nos estamos yendo por otra vía. Nuestro cuerpo está utilizando ese triptófano de mala manera, básicamente, ¿no? Entonces es ahí lo importante del consumo de estos alimentos, sí, pero también de no estar inflamados en nuestro intestino, que eso es súper importante. Y van a decir, bueno, ¿y cómo podemos hacerle, ¿no? Para que no esté nuestro intestino inflamado. Básicamente ahí entra lo que es la microbiota. La microbiota, hablando de estos bichitos, es la que se encarga de agarrar los alimentos y absorber esos nutrientes y desinflamar, vamos a llamar así, el intestino. ¿Okay? La microbiota tenemos que mantener los bichitos buenos sobre los bichitos malos. ¿Okay? En este caso, la alimentación principalmente de fibra, crean algo que se llama butirato, y este butirato nos ayuda en diferentes cosas. Uno de ellas a desinflamar la parte del sistema gastrointestinal. Y perdón, doctor, Claro, claro. me creó una duda aquí y entonces quiere decir que cuando el intestino está inflamado, entonces eso, nuestro estado de ánimo se modifica, ¿sí? Puede ser que nos lleve a ponernos ansiosos o a deprimirnos en este caso. Sí, así es. Básicamente porque le digo, bueno, una cosa también es la producción de serotonina a nivel gastrointestinal y otra cosa es a nivel cerebral. Como tal, la serotonina no cruza esa barrera que se le llama barrera hematocefálica, ¿no? Que es básicamente la circulación sanguínea del cuerpo que no llega al cerebro. Y vas a decir, pero bueno, entonces, ¿qué tiene que ver la serotonina que producimos en el intestino con la del cerebro? ¿No? Básicamente es la captación de ese aminoácido esencial como lo es el triptófano. Si nosotros lo captamos, lo absorbemos adecuadamente y lo almacenamos, tenemos esa reserva para que el triptófano realmente llegue al cerebro y realmente produzca ese 5 a 10% de serotonina que requiere nuestro cerebro. Y entonces eso nos lleva a traducir, bueno, si hay una afectación en la producción de serotonina a nivel cerebral, pues obviamente nos va a llevar a parte de la ansiedad, parte de la depresión, ¿no? Entonces, familia, qué interesante dato. Y fíjense cómo a veces tenemos a un familiar con estos síntomas que nos ha mencionado la psicóloga, ¿verdad? Y queremos levantarlo, queremos animarlo, o a veces hasta lo regañamos, ¿verdad? Por el hecho de que ya no estés de flojo, ya levántate. Y qué tan importante es conocer que médicamente puede estar ahí ocurriendo esta situación de que nos hable el doctor, ¿verdad? Cómo desde la parte de cómo te alimentas va a venir a afectar nuestros estados de ánimo. Qué responsabilidad como familiar, ¿verdad? Es también estar al pendiente de cómo estamos alimentando, en este caso como mamás, a nuestros hijos o nosotros mismos. perdón por la interrupción,
pero es ahí donde yo les hago hincapié en la parte de la alimentación, porque una cosa, bueno, sí es consumir estos alimentos ricos en el triptófano que estoy comentando, ¿no? En el famoso triptófano. ¿Cuáles serían? Ya los comenté de igual manera, pero a lo que yo voy es aparte de consumir estos alimentos ricos en triptófano, si el intestino está inflamado, se va a ir por otra vía este triptófano y va a empezar a causar tóxicos, ¿no? Entonces, ahí el tema de reducir estos alimentos proinflamatorios, como lo son los alimentos ultraprocesados. Okay. Los alimentos ultraprocesados básicamente son todos esos alimentos que requirieron de la mano del humano para poderse conservar o mantener como debe ser, ¿no? Entonces, evitando estos alimentos, a lo mejor, obviamente es importante la calidad de los alimentos, ¿no? Pero por lo menos ya reduciendo lo que son los azúcares o los alimentos ultraprocesados, ya por lo menos estás no produciendo tanta inflamación, ¿no? Estás ayudando a tu cuerpo a que en vez de irse por la vía mala, se vaya por la vía buena. Entonces, es la importancia de reducir por lo menos, ahorita pues bueno, con pleno 2026 es que se nos hace fácil, ¿no? Y de que, híjole, no tengo tiempo, pero tengo que alimentar a mi chiquillo, ¿no? O a mi marido, o a mi marido, quien sea, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Por temas de tiempo, vamos directo a la comida rápida. Entonces, la comida rápida, la hamburguesa rápida, los hot dogs, los tacos. Sí, es decir, que está bien pura rico, inflamación. totalmente, pero eso te está causando inflamación en lo que es en tu sistema gastrointestinal. Entonces, yo entiendo que es bien difícil en pleno 2026 buscar alimentos que no sean proinflamatorios, pero por lo menos entender el chiste es hacer conciencia de que esto nos están causando inflamación y al final nos están no dejando que produzcamos los nutrientes necesarios para poder combatir estos temas tan... Claro, y a mí se me hizo súper interesante todo esto que nos habla, doctor, porque siempre se aprende algo nuevo. Esto de que del 5 al 10% es en nuestro cerebro que se producen los neurotransmisores, ¿no? Que yo a esos neurotransmisores los llamo como los soldaditos, ¿verdad? Los soldaditos adentro de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante ligarlo con esto que estoy viendo. Ok, la dopamina, que son los soldaditos del estado del estado del placer, de la recompensa, de sentir las ganas de sentirme bien. Entonces, eso quiere decir que si yo no como adecuadamente, entonces se me pueden disparar muchísimos soldaditos de dopamina y entonces voy a querer mucho de eso y entonces me va a llevar a un estado de ansiedad y eso me puede desatar los síntomas o me puede llevar a lo mejor a una adicción, ¿no? O a comportamientos de mucha irritabilidad y de explosividad. En el caso de que a lo mejor se me lentifica mi organismo, pues entonces quiere decir que entro en un estado de pasividad, en donde pues no me activo, no me muevo y entonces eso me puede llevar a la depresión. A lo mejor estoy comiendo demasiados alimentos procesados, ¿no? Entonces eso hace que mis soldaditos de la dopamina se apaguen, ¿no? Ahora se me ocurre verlo desde el punto de vista de la serotonina, ¿no? Que la serotonina, esas son los soldaditos del estado de ánimo, ¿no? De que tengamos un estado de ánimo óptimo, en donde estemos contentos cuando debemos de estarlo, estemos tristes cuando toca, enojados cuando toca, porque todas las emociones son naturales, son aceptables. El problema es qué hacemos con esas emociones, ¿no? Así es. Y tan naturales, fíjate que todo esto también lo vemos en pasajes de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento nos damos cuenta de un rey David que decía en Salmos, creo que en el Salmo 42 decía, ¿por qué te afliges, alma mía? ¿Verdad? La aflicción desde entonces. Y siendo pues un rey David, que tenía esa conexión directa con nuestro Señor, ¿no? Tenemos también al profeta Elías que cayó en una fuerte depresión al grado de pedirle al Señor, me quiero morir, ya quítame la vida. Entonces, cómo también vemos la actuación de Dios, ¿verdad? A través de la fe, de ese amor a Dios y lo que Él nos enseña cuando lo aplicamos, ¿no? Y vemos también en el caso de
pues ya vimos el profeta Elías y del rey David, ¿no? Como Ujú. desde antes pues se dan estas situaciones. Pero aquí la cuestión es, vamos a ver cómo las afrontamos. Eh, Psicóloga Erika, dígame ahí qué podemos hacer. Sí, pues mira, yo lo que aquí puedo decir es que el ser humano es, es un ser biopsicosocial, ¿no? O sea, es decir, tenemos vida y luego tenemos un pensamiento, una emoción y social, estamos conectados con el mundo, ¿no? Y la otra cuestión es que pues somos cuerpo, mente y Sí, espíritu. eso. Entonces, ¿eso qué significa? Cuerpo, como el doctor nos decía, alimentémonos de las cosas, de los alimentos sanos, evitemos demasiados alimentos procesados, cuidemos que entra al cuerpo, al templo sagrado, ¿no? Em, en cuestión de mente, pues qué es lo que estoy pensando, cómo me estoy manejando, cómo me estoy moviendo, qué estoy haciendo. Y en cuestión de espíritu es qué tan frío estoy en la conexión que tengo con Dios, con nuestro Señor, que estoy tibio, nada más voy cuando me dicen que vaya a misa o nomás leo la Biblia, la tengo en la casa, pero está súper empolvada porque ni siquiera la leo, o nada más porque me dicen que lo haga, o será que cuando mi estado de ánimo está o muy Eufórico. inquieto, Ujú. ansioso, o muy desganado, desesperanzado, ¿será que se me ocurre acercarme un poco a la palabra y ver a ver qué dice? Nos acabas de decir que el rey David, pues son cosas que están escritas en la palabra, ¿no? O que si el profeta Elías o el profeta Job, ¿sí? Entonces, de una o de otra manera, pues ahí, ¿qué hago yo con esas emociones? Y con eso que estoy viviendo, ¿no? Y se me ocurre pensar, bueno, entonces, si necesito más serotonina para que mi estado de ánimo esté mejor, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues cosas que me hagan sentir alegre, cosas que me hagan sentir satisfecho, como actividades físicas, a lo mejor actividades recreativas, que sean cosas que me agraden, algo cultural, salir a hacer una caminata al parque, sentarme a leer un buen libro, la palabra del Señor, o a lo mejor me alimento de ir a convivir con mis sobrinos o ir a convivir con mis abuelos, con la familia, salir con los amigos a tomar un café, a comer una nieve. Entonces ahí mis soldaditos de serotonina se van a establecer. Ahora, si quiero tener un mejor, mejorar mi sistema de recompensas y sentirme más animado para hacer cosas mejor como alimentarme bien, bueno, pues me alimento bien, me reconozco y entonces me premio porque si comí verduras, comí frutas, comí el plato del buen comer, pues entonces me premio con un pequeño postre, ¿no? O me premio llevando, saliendo a pasear. Ajá, o viendo la película que más me guste, ¿sí? Ahora, si quiero reducir la noradrenalina, que esa es la que nos mantiene el estrés y nos pone el cortisol a todo lo que da esos soldados donde hay amenaza constante, constante, pues, ¿qué puedo hacer? Ah, pues meditaciones, entrar a lo mejor en algún momento de silencio, quizá en un espacio de oración, es posible ir al Santísimo, ¿por qué no? Ese es el médico de médicos, ahí está, el psicólogo de psicólogos, ahí está, el amor de los amores, ahí está. Entonces, no debemos de olvidar también la parte de que tenemos pues que ayudarnos también, o sea, una cosa es que haya muchas cosas, muchas situaciones que nos puedan ayudar, pero también es muy importante considerar
que me tengo que atender con un especialista. Esa era a donde iba a ir mi pregunta, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es, digamos, como el protocolo a seguir? Si para empezar, yo como persona, ¿verdad? Me doy cuenta a través de lo que me han platicado, los síntomas los estoy presentando. ¿Cuándo sería el momento adecuado de pedir ayuda profesional, por ejemplo? Pues bueno, em, claramente nos damos cuenta como personas, ¿no? O sea, cuando ya empieza a haber un problema, cuando dejamos de hacer, por ejemplo, lo que nos gusta, em, cuando padecemos estos síntomas que ya los comentamos a todos, em, de que tenemos un problema, ¿no? O que tenemos algo. Primero que nada se tiene que manejar la parte de la aceptación de que ya hay un problema, porque si no vemos que hay un problema, pues no vamos nunca a ir con alguien que nos apoye, ¿no? Entonces, primero que nada, pues la parte de la aceptación, de que hay algo que no cuadra ahí, que no debería estar, o hay una sensación de que ya no nos sentimos nosotros mismos, es Que no cierto, estamos que no estamos funcionando, funcionando ¿no? correctamente, es cuando ya debemos abordar, a lo mejor ir con algún tipo de especialista, ¿no? Ahora sí que puede ser por parte de psicología, puede ser la parte espiritual, puede ser la parte médica, como guste, el chiste es ir a buscar ayuda básicamente, ¿no? En este caso. En el tema, por ejemplo, de el área médica, ¿cómo podemos nosotros abordar estos temas de depresión y ansiedad? Pues bueno, yo, por ejemplo, a mis pacientes siempre lo que les digo son 5 áreas, 5 pilares de la longevidad, ¿no? Básicamente. En el día de hoy le voy a agregar uno extra todavía, pero bueno, los vamos a hacer 6. 6. Entonces, el primero, para mí, muy importante también lo que es la hidratación. La hidratación constante, básicamente, el agua como tal a lo mejor no nos va a hidratar, ¿no? El agua nos va a ayudar a, más que nada como en el, no sé, decir, ¿no? El desagüe, que fluya todo ese componente en nuestros vasos sanguíneos. Pero lo que realmente nos va a hidratar son los electrolitos. ¿Cuáles electrolitos? Los que venden en la farmacia, el sobrecito ese con electrolitos que se lo echamos a la agüita, 1 litro de agua, 1, 2, 3 a la semana, con eso es suficiente para hidratarnos realmente, estar consumiendo entre 2 a 3 litros, dependiendo de cada persona. También el segundo que vamos a abordar es el tema de la alimentación. Ya lo acabo de decir, definitivamente es uno de los pilares más poderosos que tiene esta área, ¿no? De depresión y ansiedad. La alimentación, buscar los alimentos de mejor calidad que se pueda, hasta donde se pueda, ¿no? Temas a veces económicos que dices, no, pero es que pues, no tengo dinero para comer estos alimentos buenos, ¿no? En la mejor calidad, está bien, pero por lo menos reducir los alimentos procesados que sabemos que ya somos conscientes a partir del día de hoy, ya somos conscientes de qué nos están causando, ¿no? El tercero que vamos a abordar es el tema del ejercicio, súper importante el ejercicio. Aparte del ejercicio también nos hace producir ciertos soldaditos, uno de ellos la dopamina también, para sentirnos mejor. Entonces el simple hecho de hacer ejercicio, aparte de que nos va a ayudar en nuestra salud en general, nos va a ayudar a producir algunos de estos soldaditos para sentirnos mejor y físicamente, pues también al ver cambios y el ser constante nos vamos a sentir también mejor, de cierta manera. Otro de los pilares que voy a abordar es el manejo del estrés. El estrés es una palabra eh, que a lo mejor hemos mal interpretado en general, pero el estrés es un proceso que se está causando desde un nivel incluso celular, ¿no? Pero nosotros lo manejamos el estrés como ansiedad, como depresión, como tristeza, como que, ay, se me olvidó hacer la tarea o que ya me cachó mi mamá que me fui con la novia, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, el manejo del estrés en mi área, en este caso, lo que yo recomiendo es básicamente podemos hacerle de diferentes maneras, ¿no? Una de ellas, las cuales yo recomiendo mucho, es el tema de la meditación, que igual ya lo comentaba la psicóloga, el tema de la oración, el tema de las respiraciones conscientes, que básicamente va de la mano con la meditación también. Las respiraciones conscientes es súper importante en este tema porque nos ayuda a regular ese sistema, como les comenté al inicio, el sistema simpático, ese que nos trae fight or flight o lucha o huida, ¿no?
Entonces, las respiraciones conscientes nos ayudan a regular ese de andar siempre todo bien alerta, ¿no? Entonces, bajamos avión, reducimos, nos tranquilizamos. Es uno de los manejos que yo siempre recomiendo a mis pacientes. También otro de ellos, el cual se le llama grounding en inglés, que básicamente es, como comentabas, o sea, básicamente es ir a salir a caminar al parque. En este caso, a lo mejor lo podemos hacer de una manera un poquito diferente. Yo lo recomiendo, como por ejemplo, estar descalzos en un área verde. Yo siempre les digo, hay que tener cuidado, no hay que revisar que no haya algún tipo de bicho por ahí que nos vaya a picar o algo, obviamente, siempre hay que tener cuidado, pero sí la parte de la conexión con tierra. Eso para mí es muy importante. Si tienen la playa cerca, ir a la arena, es súper importante que les dé la brisita y al mismo tiempo aplicas el grounding con la arenita y aparte la respiración es bien rico con la brisita, ¿no? Y el Entonces, solecito, el ¿no, doctor? solecito, uno es súper importante, que es el tomar sus 5, 10, 15 minutitos de solecito en la mañana, antes de las 10, 11 de la mañana, una exposición breve nada más para la producción de algo que se llama vitamina D natural. Eh, También, bueno, eso nos puede ayudar con el manejo de estrés, parte de, y la que sigue básicamente es el sueño y el descanso, que es uno de los temas también muy importantes, uno de los pilares más importantes en lo que es el cómo manejar estos temas. ¿Por qué? Porque el sueño y el descanso es cuando nuestro cuerpo realmente se recupera, se regenera, nuestro cerebro descansa y empieza ahora sí que a trabajar en la parte de cuidar nuestro cuerpo cuando algo está inflamado, cuando algo está dañado. Y ya para terminar, el último, que es el que elige que le voy a agregar el día de hoy, es el tema de socializar, justamente, el tener esas amigos, pareja o grupo social, en este caso, como lo es la La iglesia, comunidad. la comunidad, pues también de cierta manera también liberar estrés, liberar ansiedad, liberar o calmar un poquito lo que es la depresión, al estar en comunicación que no está solo, ¿no? En este caso tenemos un poder superior y también síntomas, incluso signos entre todos que podemos compartir y decir, mira, no estás solo. Y hay más personas con el mismo problema o con el mismo padecimiento y yo le hago así, ¿tú cómo le haces? Y es apoyarnos, ¿no? Entonces estar en sociedad. Así. Sí, así es. Esa es la riqueza de nuestra pastoral, de nuestro movimiento católico judicial, del cual pertenecemos Erika y yo. Pues la fe es totalmente importante y básica, el tener a Dios en nuestra vida definitivamente y creerle a Dios, tener la confianza de esto que nos esté diciendo, no teman, no se angustien, no se aflijan. Tenemos que creer y tenemos que soltar, dejárselo también las cosas a Dios, mas sin embargo, ¿verdad? No podemos dormirnos en nuestros laureles, tenemos que actuar como personas. Se nos ha dado sabiduría, se nos dieron tantos dones como personas que hay que aplicarlos, ¿verdad? Aplicarlos a nuestra persona, por eso tenemos médicos, por eso tenemos psicólogos, especialistas en esta área y tenemos sacerdotes y tenemos esta parte de la iglesia que nos da los sacramentos, fíjense toda la bendición que tenemos si unimos estas tres áreas, como nos dijo Erika, somos seres integrales, cuerpo, mente y espíritu. Imagínense aprovechar toda esa parte de la confesión, donde dejamos todo aquello que venimos cargando, la culpa, que eso enferma también. Si nos alimentamos con la Santa Eucaristía, no, hombre, es una bendición de Dios que nos va a ir reconfortando, que nos reconforta, nos restablece nuestro cuerpo, porque estamos recibiendo la sangre y el cuerpo de Cristo mismo, vivo. Tan importante que tenemos también esa parte que nos dijo el doctor, la oración, el orar, el ponernos la mano en Dios y conectarnos con Dios nuestro Señor. A través de la naturaleza nosotros podemos dar gracias por todo lo que Dios nos da y cuando somos agradecidos empezamos a ver el cambio en esta parte de la ansiedad, de la depresión. Empezamos a sentir el cambio porque empezamos a agradecer desde que amanecemos, agradecemos la familia, agradecemos lo que tenemos, inclusive también agradecemos lo que no tenemos. Y a veces saben que, doctor y psicóloga Erika, el sufrimiento viene a transformar. Si también lo vemos desde el lado espiritual, viene a transformar al hombre. Pero pues hay que conocer, hay que darle ese sentido, ¿verdad? Y sobre todo también el hombre tiene que tener un sentido de vida
y eso le va a ayudar también a tocar estos temas que son tan importantes, que tanto el espíritu hay que alimentarlo, como también la cuestión médica y la cuestión psicológica, que vamos de la mano, ¿no? Entonces, pues finalizando, podemos decir cómo entra la fe y la psicología, psicóloga, cómo van de la mano. Bueno, es importante que sepamos que sí, que hay un Dios, hay una fuerza superior, que es tener esa esperanza es importante para poder salir de las adversidades. Entonces, sin embargo, para eso Dios ha hecho, como dijiste hace rato, Angélica, médicos, psicólogos, psiquiatras, nutriólogos, etcétera, ¿no? Para poder ayudar aquí en la tierra a las personas cuando su estado de ánimo se ha visto impactado. Entonces hay que asistir a una evaluación psicológica a veces misma psicología dice, no, hay que canalizar a psiquiatría, no tengan miedo, por favor, no, no es cierto, es un mito que los psiquiatras son para locos y que los psicólogos también somos para locos. Es una gran mentira, todos necesitamos ser escuchados y hay veces que ya escuchamos lo que el doctor estaba diciendo, o sea, el cerebro a veces no nos está funcionando por alguna circunstancia, por algo genético, por algo de nuestra alimentación, por alguna situación, algún trauma, algún dolor emocional muy profundo que no nos está ayudando. Entonces, ahí es donde entra la medicina también, donde puede entrar el psiquiatra, nos da medicamentos que ayudan a esos soldaditos que están dormidos o que están muy alterados o que están en modo activo todo el tiempo y no nos dejan descansar. Bueno, ahí entra el psiquiatra, nos puede dar un tratamiento que va a ser temporal y generalmente psiquiatría va de la mano de psicología, porque la pastilla o los medicamentos no son suficientes. Se requiere la terapia psicológica porque el medicamento calma toda la situación neurobioquímica que traemos en el cerebro, que nos modifica las emociones, pero la psicología nos acompaña a reestructurar las ideas, a corregir las distorsiones, a los miedos, confirmar que esos miedos no tienen un buen fundamento, que esos temores, que esa angustia viene de una situación pues que está fuera del contexto, ¿no? Entonces es muy importante que se una la medicina con la psicología, ¿no? Entonces, o modificamos como el doctor nos hablaba de la parte funcional de la medicina con la alimentación y todo esto, pero en acompañamiento con psicología y ya los especialistas que estén tratando la situación y además es bien importante, zapatero a tus zapatos. Si la dificultad es de niños y adolescentes, el especialista es un especialista en niños y adolescentes, ya sea un psiquiatra, que se le puede decir psiquiatra de niños y adolescentes, o psiquiatra, o ya sea un psicólogo especialista en niños y adolescentes o un psicólogo especialista en terapia infantil o en psicoterapia infantil. Y bueno, y para adultos, pues sería, pues ahora sí ya puede ser un psiquiatra general, puede ser un psicólogo general con algún enfoque. Y no olvidemos que esas personas, estas personas estamos hechas por Dios. Somos creación divina de Dios. Hay que aprender a confiar en los médicos, en los especialistas y si te sientes bien, si mejoras, estás en buenas manos. Si no, hay muchos médicos, hay muchos psiquiatras, psiquiatras, psicólogos, solamente es llegar a las manos adecuadas. Entonces, no desconfíen, no desconfíen, crean, en verdad crean que estamos hechos igual que ustedes a semejanza de Dios. Muy bien, ¿y cómo podríamos cerrar, doctor, entre la fe y la medicina? ¿Cuál es el cierre que podemos dar? Pues bueno, ahora sí que el tema de fe y medicina, pues entra mucho en la parte de que, como lo comenté, por ejemplo, el tema de meditación o de la oración
cómo nos puede ayudar a regular ese sistema que se encuentra en modo alerta o está en modo de ya se me acabó la batería y ya estoy en modo que ya no quiero hacer nada. Entonces es ahí donde nos encomendamos a un poder superior en este caso, que nos guíe, nos ayude e incluso nos encomendamos también a la parte de la comunidad, como lo comento, ¿no? La comunidad de la iglesia que nos puede apoyar cuando alguien está un poquito más bajo o se siente pues en un estado de ánimo eh, más bajo, o apoyarnos básicamente con los compañeros o con los amigos. Pero básicamente yo creo que el tema de regular ese sistema alterado que traemos, la parte de Dios, la parte de poder eh, superior de cada quien, nos puede apoyar en temas de mejorar estos padecimientos. Muy bien, muchas gracias. Y pues sí, no podemos pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos cure si nosotros mismos no dejamos atrás nuestros viejos hábitos y empezamos a cambiar lo que sabemos que nos va a beneficiar, nuestra oración, nuestra alimentación, vivir en comunidad y pues acercarnos a las personas que nos pueden ayudar desde la iglesia. Aquí en Tijuana tenemos Casa Betania, Casa de la Familia, que es de la Arquidiócesis de Tijuana, que nos ayuda también con asesorías psicológicas, con talleres de duelo. Tienen muchas actividades a las cuales pueden acudir sin costo. Entonces, hay muchas formas de ayudar a las personas que tienen esta situación, que están pasando por algo así. Pues precisamente la psicóloga Erika, y es especialista en niños y adolescentes, y maneja muy de cerca, es especialista en el trastorno límite de la personalidad, así que altamente recomendable. Y pues así tenemos en Tijuana, y yo creo que en cada ciudad acérquense a sus parroquias, acérquense a sus diócesis, deben de tener ahí redes de apoyo para que los puedan apoyar en estos temas de ansiedad y depresión, ¿verdad? Y en cualquier tema que digamos, traigan también en corazón, su corazón, que les ayude, que tenga atoraditos, pues que necesiten ustedes liberar toda esa parte que los tiene aprisionados. Confíen en la iglesia, confíen en los profesionales de salud y pues ya saben, Dios al centro. Y cuando Dios al centro, toda esta situación, cualquier enfermedad, puede llegar a convertir en una bendición. Así que gracias por escucharnos en su espacio Laudato Deum, el espacio de Querigma en la familia, y pues quedamos a sus órdenes. Gracias por su atención. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por la invitación al programa. Pues ahí están también mis redes sociales si me quieren contactar. Yo soy el doctor Arturo Uribe. Me especializo en medicina antienvejecimiento, longevidad y regenerativa. Y pues mis redes sociales ahí se las vamos a dejar por ahí abajito si gustan contactar. Vemos también cualquier tipo de tema por ahí que lo que nos pueda apoyar. Muy bien. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y Dios los acompañe.